Tenemos trasto viejo para restaurar. Un amplificador de sonido Invicta del año 1958 a válvulas. Es un aparato de sonorización, o sea, no es un amplificador para equipos de música, no es para eso. Multitensión de 110 a 220, 30 vatios. Y la salida, tiene una salida para altavoz de 4 ohmios o de 8, estos son salidas para altavoces normales. Luego aquí tenemos 125 ohmios, 250 y 500. Estos no son para enchufar altavoces normales directamente, sino columna de sonido con un transformadorcito adaptador de impedancias. Y estos amplificadores pues se utilizaban para sonorizar locales, estaciones de autobuses y cosas así, donde los cables de los altavoces, si pones altavoces normales, presentaría una resistencia exageradamente elevada y habría pérdidas considerables, y por eso por lo que se hace subir la impedancia, obtienes una tensión mayor en los hilos, puedes usar hilos algo más delgados y luego ya en la columna de sonido pues llevas un transformador que lo convierte otra vez la impedancia a los 4 o los 8 ohmios que tenga el altavoz suyo. Vamos a ver qué tiene dentro. Acabamos de levantar la tapa inferior. Esta de aquí es bastante recia. Va a haber que despintarla y pintarla de nuevo. Y vemos pues que es una máquina pues sencilla. Claro, un amplificador de sonido tampoco es que esperéis ver muchas cosas. Pero está muy ordenadita, una construcción muy típica de amplificador, componentes muy bien ordenados. Aquí han montado una serie de componentes en una plaquita que va atornillada, que eso me va a facilitar el acceder a los condensadores que hay ahí. Y condensadores plásticos que probablemente estén bien la mayoría, muy probable que estén bien la mayoría. Este está aquí derretido, probablemente es que alguien lo haya quemado. Como podemos ver, aquí ha habido vida. No sé quién habrá metido mano. Luego se echó atrás, desconectó estos conectores, puso aquí un jack. Nunca sabremos el motivo. Las tomas de altavoz, la entrada del cable de alimentación, yo me da la sensación que van a estar casi todos los condensadores bien, menos lógicamente los electrolíticos, que este ya ahí presenta un abombamiento. A ver si lo puedo enfocar mejor. Presenta un abombamiento. Este es ya que está un poco flojo. Aquí veo unos cables coaxiales que no son de la época del amplificador. Estos son de los años 60-70. Estos ya hay que apretarlos. Este interruptor no parece original. Se conoce que debió estropearse el suyo. Así que manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es probar el transformador, porque una vez que tengo quitada la válvula rectificadora puedo probar sin problema el transformador de alimentación, a ver en qué estado está. Bueno, el transformador tiene buena pinta. He probado un devanado, ahora probaré el otro. El piloto de encendido funciona. Y tenemos que da 368 voltios. Estamos metiendo 222 voltios. O
sea que es un transformador doble de 370 voltios. Ya sabía yo que iban a meter bastante cera, porque a los amplificadores les gustan las tensiones elevadas. Tiene que tener especial cuidado. Voy a poner la bombilla otra vez. Y nos queda 350. Vale, pues ya sea que tenerme con los condensadores de filtro. Calcularé a lo que sube la tensión. La rectificadora es de caldeo indirecto, así que es posible que si tiene las válvulas montadas no suba mucho la tensión y no haga sufrir mucho los condensadores electrolíticos. Vamos a probar el otro devanado. Ahora tenemos 352. Y el otro devanado en la patilla 6. Vamos a ver. Igual. Anda, no luce ahora la lamparita. Ahora sí. Qué cosa más rara. Bueno, 352 voltios. Entonces ese efecto lo he hecho cuando he desenchufado y enchufado de aquí. No sé, habrá que mirar la lamparita. Pero vamos. El transformador de alimentación está bien, pero es peligroso como el solo. Bueno, no hay peligro de haber cargado ningún condensador, puesto que no hemos usado la rectificadora. Tampoco quería meter tensión en unos condensadores tan viejos. Pues toca limpiar, probar condensadores, lo de costumbre. Bueno, la válvula está hecha una campeona. No tiene fugas en el cátodo. Bueno, esto está bien. Quien fuera anotó que iba a ir una L34. Veo cosas que no me gustan. Y esto... Ambos tienen grietas, una aquí y otra ahí. Lo mismo voy a tener que cambiar los zócalos, no lo sé. No lo sé. La verdad es que son unos zócalos bastante malillos para el tipo de equipo que es. Hemos desmontado el frontal del amplificador para poderlo limpiar bien. Aquí podemos ver el color original, cómo ha amarilleado con los años. Y esta es la parte de la pintura de marteleo original. Vamos a ver a ver si conseguimos recuperar el color. Luego, por otro lado, he visto que estos jacks no son originales, son postizos. Ya lo vi ayer, cuando vi que estos cables blindados no se corresponden a la época del aparato. Y además hicieron algo mucho peor. Estos cables pasan al lado del peor sitio del aparato, por debajo de la rectificadora. No olvidemos que entre las dos placas hay alrededor de 750 voltios, que no está mal. En alterna
pegando al lado de una entrada de señal de micrófono, que es una entrada de alta impedancia, que en el mejor de los casos nos va a meter ruido y en el peor pues nos puede dejar fritos. Imaginar lo que es agarrar aquí, porque este aparato era para sonorizar un almacén. Aquí iría pinchado un micrófono metálico. Este aparato no dispone de conexión de tierra, se la pondremos, que es conveniente. Pues imaginaros que gracias si falla el aislante y se va las tensiones de placa al micrófono. Debe hacer una gracia, pero en fin, no pasan más cosas porque tenemos mucha suerte. A ver cómo solucionamos eso y lo separamos un poquito de aquí. Este zócalo al final lo voy a cambiar porque son zócalos de plástico. He visto que algunos tienen grietas y no me gusta. O sea, son tensiones demasiado elevadas para dejar ahí un zócalo de mala calidad, y para lo que valen pues no merece la pena. Le pondremos... Tengo aquí uno a mano precisamente de cuando probé el ojo mágico. Vamos a aprovecharle tal cual. Este, veis, es un zócalo cerámico ya bueno. Pues vamos a poner 3 de estos y vamos a quitar eso, que en fin. Y así que vemos que el condensador dice que es de 32 microfaradios. El total nos dice que 36. No está muy lejos de su valor. Vamos a ver. 37, 38, o sea, está dentro de la tolerancia. La SR es 1,6 ohmios y las pérdidas del 1,6%. La verdad es que no está mal. No está mal para un condensador de 70 años. Tanto que estoy planteándome intentar reformarlo, aunque luego al final lo cambie. Pero es algo que quiero probar, porque es que da pena, porque es que está excesivamente bien. Ya sé que un condensador electrolítico viejo es una bomba de relojería, pero es que está demasiado bien. Vamos a intentar darle una oportunidad y vamos a ver los otros 2 condensadores que hay, a ver cómo están. El primer condensador electrolítico parece que está muy bien. Tenía sus síntomas de envejecimiento, pero después de 60 años tiene una capacidad de conservar la carga asombrosa. Entonces, pues no sé qué hacerlos. El sentido común dice de cambiarlos, pero no sé. No sé qué hacer. En cambio, los zócalos los tengo que cambiar todos, porque todos, ¿veis?, presentan grietas. Esto es de plástico bastante pocho. Este no es el que peor está, pero fijaros qué pedazo de grietas. Este es el zócalo de la rectificadora. He puesto uno nuevo de cerámica, pero vamos, tener grietas en un chisme que buenas tensiones tan elevadas, pues en fin, no es nada bueno. Vamos a ver el segundo condensador. Este está mal porque tiene aquí restos de fugas de electrolito. Este sí que está frito. Este sí que está frito de verdad. Pues está mal. A ver qué opina él. Ni siquiera lo reconoce. Vamos a mirar con el tester. Pero vamos, esto está más que muerto. Este en cambio está cruzado. Vamos a ver cómo os enseño lo que me dice el multímetro. A ver si encuentro la forma de sujetarlo.
A ver, sí. Vale. Bueno, ahí llego a tocar. Y mirad que sí, va bajando, pero no baja a cero. Este condensador está cruzado. Tiene con 3 voltios unos 25.000 ohmios. Con los casi 500, con los 300 y pico voltios que da, vete a saber a cuántos tiene la fuga. Pero vamos, este condensador está muy malito. Este no tiene salvación. Así que eso me despeja las dudas. Ni intento reformar el otro. Voy a poner condensadores nuevos. Me había hecho durar un momento el otro, pero es que el segundo es inapelable. Este está muerto. Hemos abierto el condensador que antes habíamos visto que estaba cruzado. Le he pegado un corte en la carcasa con una llave de tubos y lo he separado un poco. Recordad que se veían fugas aquí en el terminal. Y mirad qué sorpresa. Tiene aquí un chascarrazo bueno. Esto petó en su día. Menos mal que la rectificadora está bien porque la miré y estaba bien de emisión, así que no le ha afectado, pero el condensador, en fin. He preparado el montaje para la reforma del condensador, que no es más que poner un rectificador, alimentarlo de la corriente del transformador de aislamiento con la bombilla de protección, por supuesto, porque no queremos un aumento brusco de intensidad y tener el pepinazo. Y además lo estamos cargando a través reformando a través de la propia resistencia del filtro pi. Empezamos con una tensión baja. De todas formas voy a tener que cortar porque tengo que irme a resolver unos asuntos, porque es un proceso que tarda varias horas y lo haremos con calma, y la idea es subirlo hasta los 500 voltios de nominales de trabajo en un proceso de varias horas. Como primera prueba vamos a ver qué tal retiene la carga. Si corto la corriente del transformador, la carga la retiene. Veis que va cayendo poco a poco la tensión. Tiene un poquito de fuga porque la tensión baja, es decir, se va descargando porque el polímetro tiene una impedancia de unos 10 megaohmios, pero a vez que lo hace lentamente. Entonces vamos a ver si conseguimos recuperar este. Este es el que estaba bueno. Este es el que he quitado, que tenía el cebollazo por dentro. Y estos dos no sé cómo estarán. Llevamos toda la mañana reformando el condensador. Ya lo hemos subido a 332 voltios, que es lo máximo que puedo conseguir con mi fuente de laboratorio. Y tenemos una diferencia de potencial en la resistencia de un K5, que es la del filtro pi, de 80, baila mucho, digamos 80, bueno, podemos dejarla en 100 milivoltios. 100 milivoltios, eso hace, aplicando la ley de Ohm, apenas unos 66 microamperios, es decir, están circulando 66 microamperios a 332 voltios a través del condensador electrolítico. Es decir, de momento se está comportando muy bien. Haremos la locura de no cambiarlo, aunque sí lo cambiaremos de posición.
lo cambiaremos a este otro agujero de ahí, porque de ahí no sufre el golpe que viene directamente de la rectificadora, sino que ya se amortigua con la resistencia del filtro pi. Entonces esta tarde ya pues daremos por finalizada la reforma del condensador. A ver si lo puedo subir un poquito de tensión de alguna manera. Me gustaría llegar a los 400 voltios, 450 voltios. Pero vamos, creo que aguantará. Lleva ya como un par de horas a 337 voltios. Ves que la corriente que está pasando por el condensador ha disminuido mucho. Recordar que estamos en realidad midiendo la tensión en bornes de una resistencia de 1500 ohmios, pero ha bajado drásticamente. Se ve que efectivamente el condensador se reforma. Ves que la bombillita de seguridad está muy tranquila, apenas brilla el filamento. Y bueno, seguimos con la reforma. Luego ya intentaremos subirlo de tensión un poco más. Pero esto me gusta, esto de que va progresivamente bajando. La corriente de fuga del condensador me gusta, se ve que tiene su efecto, que se va reduciendo a medida que se va regenerando la capa de óxido en una de las armaduras del condensador. Bueno, ya después de la hora de comer, lo habíamos dejado a mediodía, alrededor de 400 voltios, 397. La tensión en bornas de la resistencia limitadora, la de 1500 ohmios, pues ha caído a 70 y pico de milivoltios. Eso nos lleva alrededor de 60, 50, alrededor de 50 microamperios, muy poquito. A ver, un momento, que voy a hacer. 53 microamperios. Vamos a comenzar ya la última fase de la etapa de reformado. Vemos que ya la fuga es muy pequeñita, con casi 400 voltios. Y vamos a ver de subir un poco más la tensión. Este condensador es para 500 voltios. Así que lo dejaremos en 450, 460, tampoco queremos pasarnos. Vamos allá. Ya hemos subido al máximo que le voy a dar. Como es un condensador para 500 voltios, vamos a dejarlo en 475 como mucho y vamos a ver cuánto llega a bajar el consumo de corriente. En realidad es poquito. Vamos a ver en cuánto estaba el consumo actualmente. Estaba en 180 microamperios, he calculado. 180 microamperios no es mucho. Ves que a medida que se va reformando, la tensión en el condensador sube porque aumenta su resistencia interna y la resistencia que tiene en serie pues tiene cada vez menos efecto. Todavía tiene una corriente elevadilla, pero vamos, menos de 200 microamperios, tampoco es que es una cosa de locos, pero ya ahí ya al condensador ya le cuesta un poquito. Vamos a ver lo que es capaz de bajar, no sin antes reducir un poco la tensión un poquito. Y dentro de un rato veremos si ha bajado el consumo de corriente del condensador.
Y vamos a dar por finalizada la reforma del condensador. No me gusta tenerlo a una tensión tan alta mucho tiempo, que llevará como media hora. La corriente ha caído hasta los 90 microamperios, que está muy bien. Y vamos a desconectar para ver qué tal retiene la carga. Corto la corriente, ya cortada. Ves que la tensión en borne de la resistencia limitadora ha caído a 0 voltios. Pone 0,3 milivoltios, no sé dónde se lo saca. Ya la tensión empieza a disminuir en el condensador. Y vamos a dejar descargándose. Y cuando esté descargado, pues haremos medidas de capacidad y de ESR. Bueno, tenemos pues casi 38 microfarads, 37,7. Un ESR muy bajo, 0,82 ohmios, menos de un ohmio. Las pérdidas el 1,6%. Podemos decir que la salud es excelente. Ten en cuenta que incluso el ESR debe ser bastante menor, porque claro, estamos obviando que los cables de conexión tienen una resistencia. Este clip que va a masa, pues lo mismo, la resistencia que habría que sumar para conocer el verdadero valor del ESR. Pero yo diría que la salud es excelente de este abuelo de 70 años. De todas formas lo moveré de aquí a aquí para que no reciba el golpe de más B de la rectificadora, puesto que es un señor mayor que tampoco está para que le den muchos palos. Vamos a inspeccionar esta plaquita, que la vamos a tener que desprender de aquí, por lo cual sacaré una serie de fotografías. Tampoco inaccesible, pero es que ahí al fondo hay un condensador electrolítico que quiero revisar. Desoldaremos, va a ser más fácil de soldar lo que es la placa. Vamos, este soporte no es una placa de circuito impreso, es una tira de conexiones con una chapa metálica. Va a ser más fácil de soldar esas dos resistencias, que son las que me sujetan. Sacaré unas fotografías primero y vamos a ello. Bueno, hemos terminado ya de reparar la plaquita. Hemos cambiado un par de resistencias y el condensador de cátodo de uno de los preamplificadores ha sido muy laborioso, está ahí todo muy apretujado. Los hilos apantallados se rompen con mirarlos. En fin, ya veremos cuando lo ponga en marcha si está bien montado o no. Bueno, vamos a ver cómo está. Difícil medir con una mano. O sea, 10 microfaradios y una SR de 8,1. Este condensador no está bien. No sé yo si merece la pena regenerarlo. Podemos intentarlo en modo de experimento. Vamos a ver la otra mitad. La otra mitad.
Este tiene un SR bueno, pero tiene casi 10 microfaradios y unas pérdidas del 27%. Es decir, este condensador no está bien, no está como el otro. Vamos a darle un poco de regeneración mañana. No creo que saquemos nada, pero el experimento siempre tiene su interés. Hemos empezado a regenerar el segundo condensador con una tensión quizás un poco elevada para comenzar, y había empezado con un consumo francamente malo, muy elevado, de casi 1 miliamperio. Ahora ha ido bajando en estos 5 minutos, pero ya lo someteremos mañana a una prueba de carga. Vamos, de carga de enanas. ¿Qué haces ahí abajo? A ver, electrocutar. Luego no te quejes. Si esto hace pum y te da miedo. Vamos a ver, vamos a cerrar el Variac. Retiene la carga, pero sin un entusiasmo especialmente bueno. Así que empezaremos. Bueno, pues nos da 9 microfaradios cuando el condensador es de 8. Eso en principio es muy correcto. Un SR de 1,7 ohmios, que es mediocre, y una pérdida del 1,1%. Bueno, sí podemos darlo por bueno, pero si nos vamos al otro, a ver qué nos cuenta. El otro condensador ha muerto del todo, 64 nanos, pérdida de 16%. Es decir, ya estaba mal antes de la reforma, después de la reforma ha acabado de morir. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues hemos sacrificado el condensador, como uno estaba mal, le hemos sacado las tripas y le hemos metido aquí condensadores nuevos. No queda mal. Pues ala. Estamos haciendo las primeras pruebas a Invicta, después de reparar los condensadores de filtro. Queda todavía por cambiar los zócalos de las válvulas finales porque están agrietados, son de plástico. Vamos a poner unos cerámicos, pero quiero que veáis esto. Podríais pensar que es un problema de filtrado, pero no es así, no es así. Vamos a callarlo. Ya está. ¿A qué se debe? A que alguien tuvo la ocurrencia de meter los hilos. No es original esta modificación. Metieron los hilos de la entrada de micrófono, que es una entrada de alta impedancia, justo al lado de la válvula rectificadora. Si cortocircuitamos la entrada, podemos observar que el ruido desaparece. Hay un poco de hissing, pero muy poquito. Y vamos a ver cómo suena. Evidentemente, en el momento en que abra aquí las clavijas del jack, pues el ruidazo viene
Vamos a conectar una fuente de sonido. Bueno, hemos conectado esta radio como fuente de sonido. Muy buena. Vamos a ver cómo suena. Más que menos, aquí estará pensando lo que al Girona el otro día, ¿eh? Estos temas como también el de Peter Frampton, ¿eh? Y en el momento en que saco el jack, ruidazo. Bueno, ahora está con el volumen algo bajado. Pero en fin, es un problema de que es una entrada de muy alta impedancia y coge ruidos en el momento en que no está conectado a una fuente. Está consumiendo unos 33 vatios, está muy por debajo de su tensión de trabajo, porque está a 143 voltios cuando debería estar a 220. Verás que esto empieza a sonar con muy poquito. Con casi 50-100 voltios empieza a funcionar. Este aparato es capaz de proporcionar unos 30 vatios. Tiene salidas de 4 y 8 ohmios, pero también de 100 y de 500 ohmios, porque era un aparato para sonorización de locales, megafonía, y el sonido es francamente muy bueno. Ese altavoz no lo deja apreciar porque es muy malillo y tampoco le puede dar mucha caña, y seguiremos trabajando. Tenemos que cambiar esos zócalos de los pasos finales. Es cierto que da pereza cambiar los zócalos después de que haya el aparato suene, pero es que mirad qué grietas, que esto es un peligro. Fijaros que se unen todos, están unidos todos los pines por una grieta, y esto, con las tensiones a las que trabajan estas válvulas, que son alrededor de 300 y pico de voltios, a nada que se meta suciedad en esas grietas, vamos a tener un problema. O sea, no me apetecía nada quitarlas, pero vamos a poner zócalos nuevos ahí, porque eso no. Hemos desmontado los dos zócalos agrietados. Están realmente penosos. Mirad qué grieta aquí. Sobre todo este que está... aquí cabe casi hasta la uña en esa grieta. Bueno, pues vamos a poner dos zócalos de estos. Bien mono. Creo que hay que adaptar un poco los agujeros porque estaban un poco distintos los de los soportes. Vamos a ello. Dos zócalos nuevos recién instalados, y ahora tenemos que cablearlos. Espero no equivocarme, porque esto me da mucha angustia, el volver a dejar las cosas como estaban. Bueno, trabajo realizado. Esperemos no habernos equivocado. Ya tenemos, me daba mucha pereza, pero era imprescindible cambiar eso. Hola, hola, hola. A ver. Suena. Vale, bien. Bueno, hemos logrado poner esto en su sitio. Dado que estamos ante un chasis metálico, pues yo creo que es conveniente llevar el chasis a masa. A ver si consigo un sitio donde haga buen contacto la sonda. Y ahora aquí el pitófono. A ver. Ahí no suena. Bien, pues vamos a asegurarnos que está realmente aislado del chasis el transformador.
Me suena aquí al darle. Es lógico porque, a ver, un equipo con un chasis vivo descubierto, pues sería una burrada incluso hace 60 años. Otra cosa es que no tuvieran costumbre de poner tierra a las cosas. Pero por comprobarlo no vendría mal. Sabemos que aquí masa a la caja del chasis. Y si tocamos los hilos de alimentación, no hay pito. Vale, perfecto. Por otro lado, ya al mirar el esquema ya sabíamos que el transformador pues es un transformador de aislamiento. Pues nada, ahí lo tenemos. Vamos a ponerle un cable bueno. También le vamos a poner aquí el pasamuros. Vamos a quitar este cable que tiene aquí un empalme. Y le hemos añadido un fusible, también importante. Y seguimos. Pues ya hemos puesto nuestro cordón nuevo, muy majo, imitación antiguo, de PVC pero con funda de tela. Aquí unos condensadores que no me gustan, no por el material, porque estos condensadores generalmente no fallan, pero tiene ahí un quemón y asoma por algo que parece estaño. Entonces, como un poco lo veo riesgoso, así que ante la duda, fuera, pondremos uno nuevo y aprovecharemos para hacer una inspección del condensador, a ver en qué estado está. Y a dejarle la pata un poquito larga porque cuando suele el nuevo el chasis disipa mucho. Ahora, vamos a ver cómo está. Vemos que no estaba muy mal, es de 20 nanos, da 24 nanos y con pérdidas del 0,5%. Es aceptable. No obstante, vamos a ver qué dice el Megger de su resistencia interna. Estamos haciendo una prueba a 500 voltios. Y a 500 voltios presenta una resistencia interna de 178 megohmios. Entonces es bastante... No está perfecto, porque un condensador nuevo la resistencia es prácticamente infinita. Pero vamos, no está mal, 180 ohmios. Vamos a ver con 1000 voltios. Con 1000 voltios, pues nos dice que tiene 70 megohmios. 1014 voltios. 60 y... Parece que va bajando. Y vamos a ver Pero vamos, si no lo vamos a poner. No está del todo mal, pero bien tampoco. Así que vamos a poner ese condensador nuevo. Tiene otro igual que andará por un estilo. Y que están justo en la parte de alimentación, son esos dos condensadores. Bueno. Y antes de soltar esto, que no se me olvide descargarlo, que esto puede pegar una leche bastante maja. Cuando hagáis pruebas con aparatos de este estilo, si no son verdaderos comprobadores de condensadores, no se os ocurra tocar las puntas sin descargarlas porque os vais a acordar el resto de vuestra vida. Vamos a apagar. Esto es un condensador nuevo. Como es una prueba a 1000 voltios, digo no, como la
tensión máxima es de 1000 voltios, no vamos a meterle más de 500. Pero vamos a observar que tiene una resistencia para el aparato de medida infinita. Luego, lógicamente, hay que descargar esto porque esto encima es de los que no pierden la carga. Y ya lo tenemos todo. Clavija nueva, no es muy vintage, pero queda bastante oculto porque es negra y tiene su toma de tierra que eleva el chasis, y también hemos puesto los dos condensadores de entrada de la red y vamos a ver si sigue funcionando. Bueno, pues hemos descubierto un problema. Este es nuevo. Hay algo que nos está devorando corriente. Ves que la bombilla de protección tiene un brillo considerable. Está consumiendo unos 50 vatios. No, 34 vatios. Otros 50 son hercios. Y observad lo que pasa. Si ahora voy a bajar un poco la tensión para anular la bombilla, ir subiendo poco a poco la tensión. ¿Veis? Enmudece y empieza a caer la tensión rápidamente. Y cuando es reducido, ha vuelto a entrar en funcionamiento. Entonces tenemos que ver qué pasa. No sabemos qué es. Voy a cortar la alimentación porque esto está sufriendo. No sabemos qué es. No lo sabemos. Puede ser que haya fallado el condensador de filtro que restauré, vamos, que reformé, y al pasar de cierta tensión pega el latigazo y se nos cortocircuita. Puede haber aparecido algún problema en los finales. Tenemos que actuar con metodología. Lo primero que haremos será sacar todas las válvulas y vamos a ver que el transformador de sonido, que es este, creo, sí, tiene los devanados bien, no sea que tenga algún primario dañado, en corto. También comprobaremos que las tensiones en vacío funcionan. Por último, probaremos a quitar las válvulas finales y a meter la rectificadora a ver si notamos algo raro, o mejor, quitar todas las válvulas excepto la rectificadora a ver si notamos algo en la sección de más B. Lo primero que vamos a ver es medir la resistencia de más B, a ver si tenemos fugas importantes en el circuito de alta tensión con el equipo apagado y los condensadores descargados, por supuesto. Ya tenemos conectada la pinza al condensador de filtro y vamos a conectar la masa y vamos a ver cuánto decae la resistencia. Pues vemos que tiene una resistencia importante, 8 megas, 9 megas. Es decir, no parece que haya un problema de aislamiento en el circuito de más B. Es que va creciendo poco a poco, ya vamos por los 12 megohmios, pero con 12 megohmios esto no tumba los 350 voltios, no más, sí, 350 voltios que debería haber. Eso no lo tumba, ¿no? Y va llegando ya a los 20 megas. Entonces es algo que pasa. Mira, ya
ha sobrepasado el rango de medida. Lo hemos llevado a la escala de 200 megas. Qué curioso. Que ahora dice que tiene 4 megas en la escala de 200. Bueno, ¿será que se ha descargado algo? A ver. No, está aquí. Esto dice que tiene más de 20 megas. Qué curioso. Y ahí, 6 que. No entiendo el criterio de medida del multímetro. Pero bueno, que tiene una resistencia importante. Bueno, también ha sobrepasado la medida de los 200 megas. La verdad es que no entiendo ese comportamiento. O las válvulas se nos han dañado, o es algo que sucede a tensiones elevadas. Vamos a empezar por quitar las válvulas y menos la rectificadora. Vamos a comprobar que el transformador de salida push-pull está bien y ahora os comento. Bueno, uno de los devanados presenta 50 ohmios. Además hace ruidillo el transformador. Vamos a ver en la otra válvula. Aquí también chasca el altavoz. Tiene unos 52 ohmios. O sea, el transformador en principio, transformador de salida, no tiene problemas. Así que vamos a hacer la prueba en tensión a ver qué sucede. La prueba en tensión sin válvulas. Válvulas que están ahí encima de la mesa y hemos dejado solamente la rectificadora. Subiremos la tensión poco a poco hasta llegar a vamos a ver aquí en el filtro, a ver, a las placas llegan 350 voltios. O sea, podemos esperar unos 350 voltios en este punto, donde ahora solamente hay 2 voltios. Con las válvulas sacadas no parece que haya problemas notables. Como veis, el transformador de aislamiento está muy poquito cargado, apenas brilla. Es cierto que mucho del consumo es de los propios filamentos. Estamos consumiendo 11 vatios, 11,8, alrededor de 12 vatios. Vamos a poner las válvulas del preamplificador a ver qué tal. Y por supuesto, ahora que esto está sin consumo, pues los condensadores cargados. Esto me lleva a pensar que los condensadores de filtros también, porque hemos superado con mucho la tensión en la que hemos observado ese efecto de caída del volumen y aumento enorme del consumo. Puede tratarse de un condensador de paso de alguna de las 2 válvulas finales, o puede tratarse de un defecto en alguna válvula final. En principio no parece que haya problemas en el cableado. Me da miedo que hubiera algún error en el conexionado de los zócalos nuevos, pero claro, no tiene ningún sentido porque después de aquello, de la sustitución, el equipo funcionaba bien. Así que vamos a seguir investigando. Mirad lo que he encontrado. No sé, está bajo tensión, pero para ver esto, se ha soltado de la resistencia stopper, de la rejilla de mando de las 2 válvulas. Se ha soltado. ¿Y qué consecuencia tenía eso? Pues una muy mala. La rejilla de mando de uno de los 2 tubos, que son de bastante potencia, se ha quedado sin polarización. Eso ha provocado un consumo grande de corriente en la válvula, que es casi seguro la razón de todo este problema. Vamos a fijar eso y vamos a ver si con eso lo arreglamos.
Bien, y vamos a hablar un poco de la avería porque es interesante que sepáis entender los síntomas. Yo de estos detalles me di cuenta al día siguiente de lo que estaba pasando. Recordaréis que los síntomas que teníamos eran la radio, el amplificador sonaba cuando estaba alimentando una tensión baja. Al intentar subir su tensión nominal enmudeció y además empezó a haber un gran consumo de corriente. Y otro detalle más, también empezó a salir humo. Lo que pasa es que no vi bien de dónde salía, aunque por la zona tengo serias sospechas de que salía de la zona de la resistencia del cátodo del paso final. Aquí tenemos una ampliación del paso final, no se ve muy bien. Esta es la resistencia que echaba el humo, o creo que esta era la resistencia que echaba el humo, y vamos a ver qué es lo que pasaba. Una de las resistencias, de la resistencia de los tubos finales, supongamos que fuera este, quedó con su resistencia desconectada por culpa de una soldadura fría. En principio, cualquier válvula, cuando se suelta su reja de mando, tiende a conducir corriente. En una válvula de señal esto pues tiene una importancia relativa, pero en un tubo de potencia puede ser una condición bastante desastrosa. Desastrosa porque al llegar a cierta tensión de placa puede empezar a consumir corriente de una forma exagerada, llegando a la destrucción de la válvula. Tal es así que en el tema, por ejemplo, de transmisores, que es otro tipo de equipos en el que se utilizan válvulas de gran potencia, se solía incluir lo que se llamaba una polarización de protección, sobre todo en amplificadores lineales, porque el amplificador lineal, si se quedaba sin portadora, quedaba vendido. Empezaba a consumir una gran cantidad de corriente a través de su tanque hasta destruir la válvula, y eso se aseguraba con una pequeña polarización negativa que llamaban de protección. Luego ya con el funcionamiento normal, con su portadora y tal, ya la polarización se establecía de manera que el aparato funcionase de forma óptima. Muy bien, pues trasladando ese conocimiento a los amplificadores de sonido nos encontramos en una situación parecida. Tenemos un amplificador que no está trabajando, que está haciendo pasar corriente continua por el transformador de salida. Es decir, olvidaros de los 4000 ohmios de impedancia, porque según medimos lo tiene 50, corriente continua 50 ohmios. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué salía humo de la resistencia? Evidentemente pasaba mucha corriente a masa. Pero vamos a otro síntoma. ¿Por qué enmudecía? ¿Por qué enmudeció el amplificador? Pues por una cosa, porque esta es la resistencia de polarización o que polariza las rejillas de mando de ambos tubos. Esta resistencia es compartida por ambos finales y cuando se abrió una de estas resistencias, el otro final seguía trabajando. Estaba en modo B, con la señal distorsionada, porque estaba enviando media señal, nada más que la mitad de la señal, pero es audible y reconocible el sonido, tanto sea voz o sea música, sería reconocible, fuertemente distorsionado, pero reconocible. Cuando esta válvula se embaló por exceso de consumo de corriente, en esta resistencia de polarización aumentó drásticamente su diferencia de potencial entre el cátodo y masa. Entonces decíamos que aparece una fuerte diferencia de potencial en los extremos de esta resistencia que hace que el cátodo sea fuertemente positivo respecto al chasis, masa, y por lo tanto era referenciada masa a través de esta resistencia. Concretamente, esta es la resistencia de stopper, el motivo es otro. Tiene poca influencia porque es de poco valor, pero esta es de gran valor. Digamos que hacía que esta diferencia de potencial fuera fuertemente negativa en la única válvula que estaba funcionando. Al ser tan elevada, la tensión negativa de rejilla llevó a la válvula al corte
y eso fue lo que produjo el enmudecimiento del amplificador, cosa que se solucionó una vez descubierta la avería real del equipo. Y esta es una de las cosas que se aprenden a medida que vas restaurando equipos. Cada equipo te pasa una cosa distinta y es importante por lo menos intentar lanzar una hipótesis cuando veis una serie de síntomas, intentar cuadrarlos para que tengan sentido, no simplemente dejarlos pasar y decir, bueno, esto ocurre, está mal, y dice, vale, es evidente que está mal, pero es interesante saber por qué funcionan o por qué no funcionan las cosas y por qué ocurren esos efectos extraños cuando se presenta una anomalía o una avería. Bueno, ya hemos logrado que suba a los 220, tenga un consumo normal, pero no me gusta esa tensión de 409 voltios cuando el esquema dice que hay unos 350, porque esas son las placas de las L34. De todas formas, vamos a ponerle otra vez el bombillo, que no me fío. Tiene un fondillo ahí de Hissing que desaparece al reducir la tensión de alimentación. Vemos que el bombillo brilla bastante y que está consumiendo unos 33 vatios. Vamos a llevarlo a 220 a ver lo que consume. Sube el consumo muchísimo. Ciento 106 vatios. A mí me parece mucho. Parece mucho, pero bueno. Después de medir algunas tensiones, vemos que todas dan muy altas. Vamos a bajar el tono. Puedo oír un ruido. Pueden ser componentes. Pero vamos, si miro en placa aquí, esta, fijaros, de 400 voltios. La otra tres cuartos de lo mismo, 400 voltios. Y si vemos aquí en el divisor de fase, que dice que en el cátodo tiene que, digo, en placa 260 y en cátodo 170, pues vemos que pinchamos, no sé qué pincha. Aquí, ahí, 310 voltios, 320 voltios. En el otro, vamos a ver, aquí es la salida del cátodo, 200 voltiacos. Vamos a ver las rejas pantalla, que son estas rejas pantalla, 360 voltios, más o menos.
Vamos a ver de filamentos cómo andamos. Filamentos. Vale, hemos podido comprobar que los filamentos están recibiendo exactamente 6 voltios, 6, no 6,3, un poquito menos. Con lo cual no entiendo por qué unas tensiones tan exageradas. Quizá tenga algo que ver el desgaste de los tubos, aunque la polarización automática debería corregirlo. Pero claro, son unos tubos que tienen ya su edad. De momento no ha ardido, que es buen síntoma. Vamos a ver si... apagar la fuente. Y tenemos ruido de componentes. Es decir, al haber dejado resistencia, sí, condensadores viejos pueden causar este efecto. No es el hissing que oís, aparte de ello, sino una especie de chas, como chasquidos. Pueden corresponderse, pues eso, con resistencias y condensadores viejos. Bueno, vamos a parar por hoy. Quiero que observéis este sonido. Se conoce como hissing, pero tiene algo más por debajo. Hissing es el soplido producido por la alta ganancia que tiene el paso de entrada. Pero a veces se oye como... Ahora no mucho, pero se puede notar ahí unas irregularidades. Ese tipo de sonidos los producen los componentes viejos. Componentes pasivos, no ya las válvulas, resistencias y condensadores, cuando no están en condición óptima, tienden a producir ruido. Es una característica muy interesante que nos va a venir muy bien para utilizar este amplificador para otras tareas, aparte de para amplificar sonido, que es hacer un detector de componentes ruidosos en radio, que es una de las cosas más desesperantes que pueden pasar dentro de un aparato antiguo. De unos ruidos horribles que no sabemos de dónde vienen, porque los componentes en apariencia están bien. Y hay comprobadores de componentes como el HeatKit valvular, aquellos antiguos, que inyectaban una pequeña tensión de corriente continua de bastante elevada, 100-200 voltios, en el componente y lo pinchaban en paralelo a su amplificador interno, de forma que si se producían estos chasquidos eran perceptibles en el altavoz del analizador. Entonces este amplificador nos va a venir bien para hacer uno de esos analizadores, porque ya tengo una etapa de alta ganancia, aunque sí convendría que pusiera todos los componentes nuevos, todos. Ya veremos qué hacemos. Y aquí en principio vamos a dar por terminado este proyecto. Podría arreglarle parte un poco mejor esos defectos de sonido. El hissing no, el hissing eso es algo inherente al diseño y a los componentes utilizados, pero ese crack como de hojas de papel arrugado se podría solucionar quizá cambiando todos los condensadores. Lo que pasa es que no he querido quitárselos todos por aquello de la originalidad. Y está en un estado bastante bueno, pero no perfecto. La consecuencia es que de vez en cuando se oye ese de fondo sobre el hissing. Es un poco difícil. Es semejante al ruido que se hace cuando arrugas una hoja de papel. Algo como esto. Que si prestáis atención podéis oírlo. Pero no es muy exagerado. Y eso es debido a que los condensadores tienen una fuga muy pequeñita, en este caso, pero la tienen. Y esa fuga de corriente continua se traduce en chispas diminutas dentro de las armaduras que produce esa fuga de corriente, que son unos pocos
microamperios, ¿no crees que tienen más? Estos condensadores son muy buenos y no tienen las fugas de los de papel, pero claro, 60 años son 60 años para un condensador. Así que vamos a cerrarlo y vamos a darlo por terminado. No sin antes hacer unas observaciones de seguridad que hemos introducido. Hemos puesto un fusible, hemos puesto un cable, un cordón con hilo de tierra a la masa del chasis, porque este aparato no estaba protegido. Cosas de hace 50-60 años que, bueno, la seguridad sí se tenía en cuenta, pero no tanto como hoy en día, y se permitían hacer ciertas cosas. Así que apagamos y vamos a ponerle la tapa. Bueno, ya hemos cerrado la parte de abajo. La tapa de abajo pues estaba totalmente oxidada, así que la hemos saneado, la hemos limpiado y pintado. No tenía pintura martelé, así que he tenido que utilizar otro tipo de pintura, pero como no está visible, pues no afecta la estética del aparato. Además le hemos añadido unas patas de goma para que no arañe. Y vamos a continuar montando. La Clave University de Worcester. ¿Y cuánto le pagan? Me han enviado un cheque de $600. ¿Y qué piensa usted hacer cuando regrese? Descansar. Como podéis ver, el sonido es muy bueno. Lo que pasa es que no puedo poner música porque ya sabéis lo que pasa con YouTube y los derechos de autor. Así que tenemos que poner cosas que no den problemas. ¿Desde donde casi podríamos ver el Escorial? Sí. Estoy entrando por la entrada de fono porque el cassette da una señal bastante fuerte y si lo meto por la entrada de microsatura. Para construir el hotelito tendremos que ahorrar. Pero de ahora en adelante, ni un domingo más en Madrid, al aire libre. A la casita de Maniel en 4 Caminos. Me gusta venir a merendar aquí. Pero hombre, te estoy ofreciendo la naturaleza y, desde luego... Es que es mucho gasto, Santiago. Lo necesito, Silvero. ¿Estás cansado? Tenemos el sonidito de fondo, pero como veis cuando está en marcha se tapa totalmente. Todavía te daré mucha guerra. ¿Te preocupan las noticias de Zaragoza? Y luego algo muy importante, que todo no estaba inventado en la tele y consiguió... Al final no he podido evitar hacer la tontería del día. Como soy una persona de radio, al final todo se vuelve radio, hasta los amplificadores de sonido. Así que hemos improvisado un tanque con un canuto del váter, unas cuantas espiras de cobre, un condensador variable, un diodo de germanio. ¿Qué es lo que tenemos? Pues una radio galena improvisada. La Resistencia demostró que se puede poner a bailar hasta abajo con David Broncano y que es una persona que no hace falta, la edad no supone ningún handicap para estar conectada con la oficina. Hoy nos hablamos de país, en los años de 2021 fue su última participación. Bueno, aquí se me mezclan las estaciones. Es normal porque entre que esté improvisado y que las galenas no son una maravilla, salvo que tengan una bobina muy bien estudiada, lo único que se oye bien es Radio Nacional. En 1770 se acuñó ser Chica Campos, como decía Parada, Chico Campos. Bien, estamos escuchando a los oyentes y creo, compañeros, no sé si podemos escuchar a Alonso Caparrós, hemos hablado con él. Y para ser una galena improvisada, la verdad es que suena de miedo. A mí me da la risa. Y con esto acabamos la aventura de la restauración de este amplificador de sonorización que seguramente utilice como modulador de placa en algún transmisor experimental, porque me viene muy bien esos 30 vatios que da. Y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!